Estás viendo el tablero, ¿cierto? Así es. Sí, mira, es solamente esto, ¿eh? Todo lo de movimiento armónico simple, ¿cierto? El periodo, la amplitud, el movimiento de un armónico simple, el desplazamiento, aceleración, velocidad del movimiento armónico simple. Estas son ecuaciones de onda, por eso es que te está diciendo yo que es como el movimiento ondulatorio, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, estas son ondas, son comportamientos ondulatorios. Energías, ¿cierto? Como todo lo que se ha venido estudiando durante el semestre, pero ya en movimiento ondulatorio, movimiento armónico simples verticales, angulares, ¿sí? Pendulares, y bueno, péndulo físico, oscilaciones amortiguadas y resonancia. Hasta ahí llega ese tema. Pero ese tema es muy breve y eso puede salir muy fácil. Yo creo que 2 clases sacan eso. No le pongo más. En 2 clases sacan eso, literal. Y lo sacan de una manera prolija, pues. O sea, de una manera bien. No, 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 no mediocre, pues. Lo sacan de una manera bacana, decente. Juan, Señor. es que o sea, el profesor en una clase nos dijo que, pues, que el coordinador, creo que llama Boris, les mandó un correo pues, a los profesores de mecánica Sí. para, o sea, para las seccionales diciendo como una especie de propuesta. Y es que el cuarto parcial, que solamente sea de solo cuerpo rígido y que lo de todo ese movimiento armónico simple para un quiz. Claro, es que ya ven mucho la mortandad de la gente. Entonces no sé si, o sea, si al final si se cuadraron eso o qué, cómo va a ser. Pero Ven esa era mucho como la la idea de mortandad de que el la cuarto gente. parcial solamente sea de cuerpo rígido y ya. De cuerpo rígido y ya, o sea, estática y ya. Pues lo de todo lo de cuerpo rígido, lo de dinámica, rotación, Torques y eso. traslación, eso, todo eso. Lo de rotación y traslación, eso no es cuerpo rígido. Hay que tener claro eso. Un cuerpo rígido es un cuerpo que está de manera estática. ¿Sí o qué? Ah, pues que con clases Si cuando vemos eso de existe, rotación, le hacíamos lo de rotación que a un cuerpo rígido, entonces, ¿sí me claro, entiende? eso es un torque, o sea, eso puede generarse Ajá, un torque, pero son como la tendencia hacia donde se mueve un material, el material, lo siento, hacia donde se mueve un cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, este ejercicio, no sé si estás viendo ahí el tablero bien, ¿cierto? Pero mira este ejercicio. Mira, este es un cuerpo rígido, está quieto, ¿sí? Este cuerpo está quieto, pero mira que para que esté quieto, espérame, yo cojo aquí, pero mira que para que esté quieto, acá hay una fuerza, ¿cierto? Y acá hay otra fuerza, ¿o no? ¿Cierto? sí. Listo. Entonces, como ahí hay una fuerza y acá hay otra fuerza, entonces, ¿qué pasa? Esas fuerzas me van a tender a girar esta barra. Por más quieta que esté, tiene una tendencia a rotar o no. Pero Ajá, no significa que necesariamente se tenga que rotar. ¿Sí me estoy haciendo entender? sí, sí. Exactamente. Entonces, esa es la cuestión. Cuando yo hablo de un cuerpo rígido es porque es un cuerpo que está totalmente quieto, ¿sí? Si el cuerpo no está totalmente quieto, está moviéndose o está trasladándose, obviamente es un cuerpo que está en movimiento y no está rígido, no está quieto, no está estático. Listo. Listo. Eso. Entonces, para eso ya hablamos de torques. Sí, cuando estamos hablando de torques, sí, se está moviendo.
pero que así que esté quieto y eso no. Pues, o sea, hablamos de otras vueltas, pues ahí, que la gran mayoría de ejercicios son así, como por este tipo. No sé a los de la seccional de acá que les habrán dicho, o no sé. En mi grupo, la verdad, no alcanzamos a ver casi nada del tercer parcial. Pues entonces déjame decirte que el profesor, espérate un momentico. A ver, espéreme un momentico. No, No, Bueno, ahora sí. listo. Ahora sí. La parte de momento lineal es la cantidad de momento, de movimiento, pues, que tiene un cuerpo, ¿cierto? Cuando yo analizo colisiones, lo que me indica, muchachos, es la conservación del momento lineal. Cuando llego a la conservación del momento lineal, automáticamente estoy analizando una colisión, ¿sí? Teóricamente, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, pero en la gran mayoría de las ocasiones es así. Cada vez que yo analizo un momento lineal es porque hay un cuerpo que está cambiando de movimiento o de dirección, ¿sí? Por esa razón es que se analiza la conservación en colisiones. ¿Estamos claros? Bueno, si la masa y la rapidez son grandes, o sea, si la masa y la rapidez son grandes, mayor será el momento lineal. Claro, porque miren que la relación es directamente proporcional, ¿cierto? O sea, si crece la masa y crece la velocidad, o crece la velocidad o crece la masa, automáticamente yo lo que voy a estar diciendo es que el momento lineal o la cantidad de movimiento va a ser mayor. Otra cosa importante, que esto es una magnitud vectorial. Entonces, al ser el momento lineal una magnitud vectorial, yo lo puedo descomponer tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque lo estoy analizando, estos movimientos casi siempre se analizan en el plano cartesiano. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, analizando ya todo esto, teniendo claro todo esto, muchachos, vamos a la parte de conservación de momento lineal, ¿cierto? ¿Qué pasa con la conservación de momento lineal? Que el momento lineal para un cuerpo o varios cuerpos, ¿cierto? Va a ser inicial, pues el momento lineal inicial va a ser igual al momento lineal final. Es decir, recordemos la parte de conservación de la energía, ¿cierto? Que yo creo que eso de conservación de la energía, no sé si ustedes vean necesario que lo veamos, pero yo creo que, o sea, es que muchachos, solo se perdieron 3 semanas, pues imposible que se les haya borrado todo. Entonces, y eso de conservación de energía, eso lo repasamos muchísimo. E inclusive lo vimos antes de presentar el segundo parcial porque eh, entonces, para que sepan muchachos, que, o bueno, no sé si ustedes, ustedes qué opinan, ¿quieren que veamos la parte de energía? Yo creo que eso ya se los había dictado, todo, hemos hecho muchos ejercicios de eso, pero no sé, si ustedes dicen, yo voy a conservación de energía. Porque hay que tenerla clara, hay que tenerla clara. Recuerde que muchos de los ejercicios que hicimos que tenía que ver con colisiones, por lo general, muchachos, aplicamos conservación de la energía. Ya ustedes me dicen. Si no ha quedado claro la parte de conservación de la energía y toda esa cuestión, por favor, coméntenme que el tiempo pasa y se nos va la vida, como dice la canción. Y no me dicen nada, pues yo voy a suponer de que todo el mundo está claro en eso. No, pues déjame ver. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Y qué más? Contame, ¿qué pasó? No, 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 nada, sino que se metió. Ah, ok, ok.
Entonces, bueno, estamos claros, bien. Entonces, recordemos a la parte de conservación de la energía, ¿cierto? La conservación de la energía, teníamos también energía inicial, energía final. Aquí es la misma cuestión. Momento inicial, momento final. Sale para pintura. Sale la igualación y tenemos lista nuestra conservación. Entonces, al saber que el momento lineal es masa por velocidad, pues obviamente vamos a tener la masa por la velocidad A inicial, ¿cierto? Masa por la velocidad de la masa B, por la velocidad B inicial, y así sucesivamente. Y aquí pues vamos a tener la final, que sería la 2, ¿cierto? Importante, importante, dato importante. Si yo tengo un movimiento en el plano cartesiano, ¿cómo así, Juan? O sea, si yo tengo una vaina así, digamos, llegaron aquí, plin, colisionó, y entonces una arranca para acá y la otra arranca para acá, ¿cierto? Miren que eso está en el plano cartesiano, eso está en el plano cartesiano. Eso lleva un ángulo, ¿cierto? Mire que esto tiene una componente tanto en X como en Y. Entonces, ¿qué va a pasar? El, la conservación de la energía, yo también, de la energía, no, perdón, del momento lineal, también lo puedo descomponer o lo puedo realizar tanto para el eje X como para el eje Y. Juan, ¿y qué voy a descomponer ahí en el eje X y en el eje Y si la masa no es un vector? Pues sí, la masa no es un vector, pero la velocidad sí. Entonces yo puedo colocar conservación de momento lineal tanto en X como en Y. Y ahí saldrían dos ecuaciones. Si tú conoces el ángulo, tú puedes relacionar la masa, bueno, la velocidad como tal, de una componente, digamos, en X, con la velocidad como tal, con la magnitud de la velocidad completa. Ustedes sabemos de qué es el coseno, dependiendo del ángulo con respecto a qué eje se encuentre. Entonces, podemos analizarlo de esta manera, relacionándolo de una vez con la velocidad, la magnitud de la velocidad, pues. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, muchachos, porque muchas veces nos va a resolver muchos problemas, ¿cierto? Que tenemos, que se nos van a presentar, pues, en los parciales o en los quizzes en su defecto. Entonces, ¿qué pasa? Que recordemos de que cuando yo tengo un sistema de ecuaciones, yo tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas. Si yo no puedo o no tengo, perdón, las mismas ecuaciones con las mismas incógnitas, no puedo resolver el problema y ahí me veo embalado. Entonces, por esa razón es que ustedes tienen que determinar y encontrar las ecuaciones para que el sistema sea consistente. Entonces, teniendo claro, ¿les quedó claro, muchachos, todo este recorderis pues de momento lineal? Rapidito, sustancioso, breve y es para mí estuvo bien. No sé, dudas, inquietudes, nada. Bueno, entonces, vamos con otra definición, que la otra definición, estamos hablando nosotros del impulso, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el impulso? El impulso es básicamente una fuerza que yo le aplico a un cuerpo durante cierta cantidad de tiempo, no es más. El impulso se denota con la letra J, ¿cierto? Yo puedo aplicar diferentes fuerzas, ¿cierto? Durante un determinado tiempo, ¿sí? Por esas razones que tienen delta de t y por esas razones que está la sumatoria de fuerzas. Recordemos que una sumatoria se puede expresar de manera como una integral, ¿sí?
y va desde un tiempo inicial a un tiempo final de esa sumatoria de fuerzas que tengo acá. Listo. El diferencial del tiempo, pues, obviamente, que es lo que vamos a tener ahí. Eh, para el impulso, yo creo que eso es lo más fundamental, muchachos. La verdad. No veo sinceramente como la necesidad de más cosas, pues, de explicar más cosas. No sé ustedes qué piensan ahí. Eso en cuanto a momento lineal y eso en cuanto a colisiones. La parte, ahora seguimos con algo que son las colisiones, perdón, la parte de momento lineal y la parte de impulso. Ahora vamos con las colisiones. Las colisiones, muchachos, pueden ser de dos tipos. La primera es una colisión elástica. ¿Qué significa que la colisión sea elástica? Que las fuerzas son conservativas, ¿sí? Como las fuerzas son conservativas, entonces, ¿qué va a pasar? Que la conservación de la energía que yo voy a realizar, si es posible que yo realice una conservación de energía en este caso, eh, que obviamente sí se va a poder, pero si la necesito hacer, voy a utilizar la ecuación solamente para conservación de la energía de fuerzas conservativas, ¿sí? Recordemos que en el caso de conservación de la energía para fuerzas solamente conservativas, la energía mecánica es constante, por consiguiente puede considerarse como cero, ¿sí? Y es por esa razón que queda energía cinética inicial más energía potencial gravitacional inicial es igual a la energía cinética final más energía cinética, energía potencial gravitacional final. Entonces, en las colisiones elásticas también debemos tener en cuenta que no se gana ni se pierde energía, como ya les comenté anteriormente, ¿cierto? Y que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Miremos aquí la expresión. Lo de que yo les hablaba de ustedes, de conservación de momento lineal. Por eso les dije, conservación de momento lineal, estoy hablando de básicamente cuando hago una colisión. Casi siempre va a presentarse eso. Tengo el otro tipo de colisiones. ¿Cuál es el otro tipo de colisiones? Inelástica. En el tipo de colisión inelástica, la energía cinética como tal, final, ¿sí? Es menor que la inicial, ¿sí? Por consiguiente, ¿qué podemos deducir a partir de esto? Lo que podemos deducir es de que se pierde energía, ¿sí? Va a haber una pérdida de energía. Miren que a comparación de la elástica, que la elástica la energía se mantiene, esta en inelástica se va a perder energía. ¿Cuándo es una colisión totalmente inelástica? Una colisión totalmente inelástica es cuando los dos cuerpos quedan adheridos entre sí o están juntos, quedan pegados, que llaman. La conservación de momento lineal para este tipo de colisiones va a estar expresada de esta manera, muchachos, cuando los dos cuerpos quedan juntos. ¿Sí? Para inelástica utilizo esto, para elástica utilizo esto. ¿Estamos claros? Recordamos que para este ejercicio nosotros utilizamos una nueva expresión, ¿cierto? Que esa nueva expresión la deducimos o la dedujimos cuando analizamos conservación de la energía y choques elásticos. Listo. Entonces, por consiguiente, ya ustedes entenderán que esos tipos es que esta nueva ecuación o expresión es analizada exclusivamente para cuando yo tengo colisión elástica. Colisión inelástica, no. ¿Por qué no? Porque eh, tengo, tengo una pérdida de energía. Entonces yo no puedo hablar de conservación, de que la energía se conserva. ¿Listo? Bueno. Dos bolas de masa MA
de 40 gramos y una masa MB de 60 gramos. Están suspendidas como se observa en la figura. Esos son dos pendulitos básicamente. La bola más ligera jala un ángulo de 60 grados. Se jala un ángulo, se libera. Más ligera se jala en un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical, que sería este angulito de aquí, y se libera, o sea, se suelta. Significa que la velocidad inicial es cero, por eso la tengo aquí expresada. ¿Cuál es la velocidad de la bola más ligera antes del impacto? O sea, ¿cuál va a ser la velocidad de esta bola? Sencillo. Analizo por medio de qué? Conservación de la energía. Listo. Hacemos ley de la conservación de la energía, muchachos, para esta bolita y de esta manera encontramos obviamente lo que es la velocidad como tal, que sería esta, miren, ¿no? Listo. V. ¿Cuál es la velocidad de cada bola después de la colisión elástica? Miren eso importante, colisión elástica. Colisión elástica. Listo. Entonces, ¿alguien me recuerda qué hicimos acá? ¿O no se acuerdan de nada? Muchachos, vamos bien. Pregúntenme qué dudas tienen, cualquier inquietud. Lo que hizo en donde, hoy donde tiene resaltado que dice velocidad de A más O A, sea, qué hicimos para encontrar la velocidad de cada bola después de la colisión elástica? conservación del momento. Momento lineal, ¿sí o qué? Y no está velocidad inicial de D porque D está quieto. B está quieto, B es cero, ¿cierto? Que sería esta que tengo aquí resaltada, ¿cierto? Sí, y al otro lado están las finales. Ok, Están las iniciales. listo. Y al otro lado están las finales. Entonces, hay una cosa muy importante que nosotros hablamos y era que para una colisión elástica yo podía utilizar esta expresión. ¿Sí se acuerdan? Que yo podía utilizar esa expresión. Y que esta expresión, yo inclusive la demostré acá, que era tanto para velocidades perdón, que era solamente para energía elástica, para colisión elástica, ¿sí? Entonces, cuando yo tenía colisiones elásticas, solo podía utilizar esa ecuación. Y esa ecuación se deducía a partir, o se deduce a partir de quién? De la conservación de la energía. ¿Listo? Muy importante esto, eso es muy importante. Analizar la colisión elástica y la energía y a partir de eso yo puedo sacar una ecuación nueva. ¿Listo? Para que lo sepamos, lo tengamos en cuenta. Recordamos que la velocidad final con la que llegó hasta este punto va a ser la misma inicial, ¿cierto? De A cuando chocó a B. B, como dijo el compañero, estaba quieta, por esa razón no aparece. ¿Listo? Entonces, tengo la ecuación número 1, ¿sí? La ecuación número 1, ¿de dónde salió? Pues de esta misma, ¿cierto? A ver, 1,72 por 40, ese es ya 68 punto y pico, eso. Entonces, ¿qué hice aquí básicamente? Despejé a la velocidad A final, ¿sí? Despejé a la velocidad de A final. Miren acá, la despejé, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos?
simplemente, espérenme un momentico. Espérenme. Ahora, simplemente cogemos, no sé por qué por estos días de Medellín sí están pero malucongos, pues un día hace frío y otro día hace sol. Ahora, reemplazamos, ¿cierto? Bueno, resolvemos este cuadrado, ¿cierto? Que es básicamente lo que se hizo acá, ¿sí? Se encontró BAF, se despejó, pues se simplificó el asunto aquí. Y lo que se hizo es básicamente, vení, creo que salió de espérate un espérame un momentico. Yo veo ¿dónde está acá? Sí. La calculator 1.72 al cuadrado multiplicado por 20. 59.68, sí. Entonces, de esta ecuación que tengo acá, de 2, entonces miren una cosa importante. La ecuación 1 la saqué ¿de dónde? De la conservación del momento lineal. Como me dice que es una energía, una colisión elástica, significa que yo puedo hacer conservación de la energía. Listo. Si hay conservación de la energía, obviamente puedo expresar la ecuación como tal completa y lo que hice ahí fue básicamente encontrar otra ecuación, ¿cierto? Entonces, ya habiendo despejado este BAF al cuadrado, lo que hice fue básicamente reemplazarlo en esta ecuación, ¿sí? ¿Eso con qué fin se hace? Eso se hace con el fin, muchachos, de determinar como tal el valor de BF, ¿sí? El valor de BF. Entonces ya nos damos cuenta, pues, obviamente, aquí vea, aquí nos dan esos dos resultados, simplificando ya esta ecuación, despejamos, mandamos el negativo para un lado y el positivo pues queda de este lado, se cancela un BF con un BF de estos y nos va a dar la velocidad final BF. Listo. Profe, Importante, señor. acá en esta parte, arriba, esquina, no, donde dice despejo BAF en 1, ¿cierto? Usted saca acá el 68.8 sobre 40, 60 sobre 40, pero 60 B, velocidad final de B, ¿cierto? Y ahí ya aparece velocidad final de A igual a menos 0,344. Sí, recuerda que esta Pero, vendría siendo la misma inicial, ¿no? ay, no entiendo. La velocidad final de B, ¿de dónde sale? Ahí, para hallar velocidad final de A. Listo. La velocidad final, ¿de dónde sale aquí? No, acá abajo, Acá. donde tiene el 60 B, velocidad final de B. 60 Yo veo que usted, velocidad final. Esto aquí. dice, exacto, porque yo veo que usted ya saca velocidad final de A igual a menos Es esta. 0,344. Listo, pero ¿y la velocidad final de B cuál es? No la tengo. No la tengo. Yo no sé ni la velocidad de A ni la velocidad final de B. No sé ninguna velocidad final de estas dos componentes. Es Por esa, como como yo haya la tengo, velocidad final de A ahí que es menos 0,344. como yo aquí solo planteo una ecuación, ¿cierto? Que esta es la ecuación de conservación de momento lineal, ¿cierto? Sí, Listo. Esta velocidad inicial de A ya la tengo, que es esta misma, ¿no? sí. Listo. Como aquí planteo la ecuación de conservación de momento lineal, solamente tengo una ecuación, pero ¿cuántas incógnitas tengo ahí? Dos. Dos, exactamente. Por consiguiente,
necesito encontrar otra ecuación para poder solucionar el sistema, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí, y eso lo saca con la energía. Listo. Y eso lo saco con la conservación de la energía. Recordad que como es una colisión elástica, ¿cierto? Yo puedo decir que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. ¿Listo? Sí, Ahí encuentro la expresión 2, que la expresión 2 también me relaciona tanto la velocidad de A como la velocidad de B. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? sí, sí, entiendo. Aquí hubieses podido haber hecho lo mismo, o sea, hubieses podido haber hecho despejando a A o despejando a B, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo a 1 y despeje a la velocidad AF. Una vez despejado AF, elevo al cuadrado a ambos lados para poder tener este BAF al cuadrado, que va a ser el que va a estar aquí, que está en energía. Resuelvo, esto es una cuadrática, es un binomio, ¿cierto? Entonces, lo resuelvo acá, ¿sí? Lo simplifico y el valor que vale BAF cuadrado lo reemplazo, que aquí está la línea, en esta ecuación como tal, ¿sí? Entonces aquí por eso está escrito todo esto que está aquí es esto mismo. ¿Sí o no? Sí, Listo. Y ya bueno, ya de ahí, pues vos sabes, ya empiezo a simplificar todo el asunto y, ¿cierto? Empiezo a disminuir. Ya mira que todo me quedó en términos de quién, de BF. ¿Sí lo ves? sí, Ujú. Entonces, si ya todo me quedó en términos de BF. Si ya todo me quedó en términos de BF, pues ya lo único que hago es despejar BF, a ver cuánto me da. Y al despejar BF, te da que es 1,376. ¿Sí? Entonces, al tener BF, ya lo puedes o reemplazar aquí, o lo puedes reemplazar aquí, ¿sí? Despejas y vas a encontrar a BAF, o lo puedes reemplazar aquí y sale. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? sí, no. Listo. ¿Cuál será la altura máxima de cada bola después de la colisión elástica? Entonces, para B, para la bolita B, para esta B, sabemos de que esto sale aquí así, se eleva hasta acá y ya, ¿cierto? Entonces, sabemos de entrada que la velocidad final es ¿cuánto? 1,376. ¿Cómo? La velocidad final de B, Ujú. 1,376. En la altura máxima. ¿Cuánto es en la altura máxima? 1,376 viene siendo la velocidad con la que parte esta bola B. Porque recuerda que parte con una velocidad después de la colisión. Que esas velocidades que encontramos ahorita son después de la colisión, ¿o no? Estas dos chocan, esta sale con una velocidad y esta sale con otra velocidad, ¿o no? Sí, sí. Exactamente. Entonces, ya voy a decir que cuando llega al punto máximo, recordemos siempre por la parte de caída libre y lo de
movimiento vertical, ¿cierto? Eso que vimos en el primer parcial, que cuando un cuerpo llegaba a su altura máxima, ¿qué pasaba con la velocidad? ¿Cuánto era? Cero. Cero, exactamente. Entonces, por esa razón, cuando dice conservación de la energía aquí, lo que hago es cancelar la velocidad final de v, porque llega hasta su punto máximo, ¿sí? Si yo digo que el origen va aquí, pues obviamente digo que h inicial de v es cero, ¿sí? Y después de eso, pues digo que la velocidad inicial, perdón, que la velocidad inicial de v, pues sería esta. Lo único que hago ahí es despejar y sale para pintura. O sea, es decir, cancelo las masas, como están aquí, ¿cierto? Despejo y me va a quedar HBF, que sería este. ¿Listo? ¿Sí o qué? La misma cuestión hago para A, la misma conservación y todo para A. Y la velocidad de A es 0.344. Encuentro la altura de AF y ya, resolví el problema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ah, José, ¿cómo estás? ¿Estás aquí todavía? Yo, Sí, sí. No era, no ajá. era, no era algo así lo que te cayó en el parcial. El que me quedó en el parcial está arribita, justamente lo vi arriba cuando se estaba explicando lo de momento. Este. ¿Ah, sí o qué? Eh, Pero el estilo era Más o así o menos, pues es qué. que la figura, o sea, la figura exacta, usted la tiene este PDF, está arribita, más arriba. Es de unos cuadritos, es como una especie de rampa con un cuadrito arriba y un cuadrito abajo. Y que la rampa es de radio R. Este. No, está arribita. Ah, o sea, lo más arriba. Ah, entonces no sé, pues yo había visto ese fue el que me cayó. Míralo de cortico, eh. Y ese fue el que no pude hacer. Y por eso fue que me saqué el 3,5, pero ese ejercicio lo puso el profesor, el quiz, hace como antier, lo puso de Sí, quiz y ya lo mandé, pues lo hice, estuvo muy fácil. sí, es que es muy fácil. Sí, yo no sé, es que yo en el Está muy parcial me sencillo. cerré por la presión del tiempo y todo eso, entonces uno como que se cierra y se pone uno muy nervioso. Creo que en el semestre, no en el semestre pasado, si no estoy mal, en el del paro, que es el antepasado, cayó este. Este mismo cayó para momento. Pero era el mismo, literal, o sea, era el mismo, muchachos, era el mismo. Solamente que lo único que cambiaba de color eran las bolitas, no más. Pero era lo mismo, literal. Y muy poca gente lo pudo hacer. Eh, bueno, este sí ya lo sacamos, pues, que este era encontrar la velocidad angular, pero esto era, recordábamos que esto era puro movimiento circular, no era más. Bueno, y por lo que veo, conservación de la energía. Conservación de la energía, sí. Pero era puro movimiento circular, muchachos. Esto no tenía,
porque era esta masa, no colisionaba con nada, solamente que llegaba hasta el punto B y le preguntan a uno la velocidad angular de la esfera cuando pasa por ese punto B. Entonces, sí, era pura conservación de la energía, me acuerdo muy bien, y tener claro, pues, lo de los conceptos del primer parcial de movimiento circular, y ya no era nada más. Bueno, ¿qué otros temas era que les había caído a ustedes en el tercer parcial? Era lo más fundamental de inercia, ¿cierto? Ahorita inercia. Sí. Los ejercicios así son los que les tiran a ustedes en el parcial. Va a combinar. A ver, pillen esto, muchachos. Debido a que. Espérenme. Conservación de la energía va a estar evaluada en este parcial, ¿cierto? Ejercicios como este, como el que acabamos de ver, como este. Ese fue el que acabamos de ver. Como este. Este es muy bacano. Como el del balón de baloncesto con la pelota de tenis. Bueno, eso ya ese es de colisiones también. Eso es energía elástica, muchachos. Recordemos que aquí hablábamos mucho de lo de la energía elástica, ¿sí se acuerdan? De la energía elástica también. Que tenemos dos tipos de energía potencial, ¿cierto? Una es la potencial gravitacional y la otra es la energía potencial que elástica. Listo. Y ya habíamos hecho aquí un ejercicio de, de toda esta parte, pues, de lo de las rotaciones y todo esto. Cierto que yo les había comentado, pues, lo de que habíamos visto, lo más básico, pues, de movimiento circular. Este también lo hicimos, el de toro es que hicimos muchos. Este también lo hicimos, que fue de colisiones y de movimiento, conservación, conservación de la energía. Y que esto era una colisión inelástica porque ellos dos saltaban la carreta y quedaban pegados pues a la carreta, heridos sobre la carreta, ¿cierto? Hicimos también un ejercicio, creo que fue de ejes paralelos. Y yo creo que ya, yo creo que ya. Es que no es más. Es que ustedes no les van a tirar mucho este parcial. Yo creo que la mayoría de los puntos más complejos van a estar en colisiones. Esa parte de inercia rotacional es muy sencilla. Bueno, entonces, la parte de inercia rotacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que para este caso, lo que recordemos lo siguiente, debemos tener muy claro y tenemos que tener muy, muy presente las variables para un movimiento circular uniforme, para un movimiento circular uniforme acelerado, ¿cierto? Entonces, ¿el por qué? Porque recordemos que cuando yo tengo un movimiento circular, analizamos siempre lo que son velocidades angulares, los desplazamientos angulares, todo lo que es también la aceleración angular, aceleración tangencial. Recordemos que tenemos dos componentes, una tanto lineal como otra angular, ¿cierto? Entonces sabemos de las expresiones como por ejemplo
que, bueno, las lineales, muchachos, vendría siendo velocidad lineal y aceleración tangencial. Listo. Y aceleración centrípeta o aceleración normal. O en su defecto, también la suelen llamar como aceleración radial. Listo, esas son las componentes que son lineales. Si vamos a hablar de angulares, vendría siendo velocidad angular, o sea, la W, aceleración angular, o sea, un alfa que está representado, ¿cierto? También tenemos presente que la posición, es muy importante, la posición. En este caso, no viene expresada en metros ni nada de unidades longitudinales, sino que estamos hablando de un ángulo. O tú lo puedes expresar como por radianes o tú lo puedes expresar en grados. ¿Listo? Importante. ¿Qué más? Viene vos. Expresiones de que aceleración, aceleración en centrípeta, perdón, es igual a la aceleración, a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por un radio, ¿sí? Tenemos también que las velocidades lineales, por ejemplo, son igual a la velocidad angular multiplicado por un radio, ¿sí? Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá, muchachos? Que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicado por el radio, también es otra ecuación. Que debemos tener muy en cuenta también, ¿cierto? Eso lo van a ver mucho, sobre todo para el cuarto parcial, cuando analicen que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia, bueno, a la inercia, perdón, multiplicado por el alfa, que es aceleraciones angulares, y ahí estaríamos empezando a hablar ya de aceleraciones con respecto al centro de masa y cositas así. ¿Listo? Entonces, energía del movimiento rotacional. Vamos a empezar hablando con energía del movimiento rotacional. Entonces, recordamos una cosa muy importante, ¿cierto? Que la velocidad como tal, ¿cierto? La velocidad lineal, muchachos, está dada por el radio multiplicado por la velocidad angular, como lo estamos observando pues acá en la pantalla, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasa? Que la energía cinética es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero resulta que si vamos a hablar nosotros de la inercia como tal, ¿sí? Va a estar expresada por la masa por el radio al cuadrado. ¿Listo? La inercia es la expresión de la multiplicación entre la masa y el radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si en energía cinética yo tengo esto, ¿sí? Miremos que la masa multiplicada por ese radio al cuadrado, eso es lo mismo que yo tener la inercia, ¿cierto? Es la misma cuestión. Y recordemos que si yo tengo R por W al cuadrado, bueno, R por W también lo elevo al cuadrado a la velocidad angular. Entonces me va a quedar la expresión como un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y esa es la energía cinética, muchachos, rotacional. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Vea, esto es lo mismo acá. Acá está, se los había escrito anteriormente y todo. Entonces, tenemos claro cuál es la energía cinética rotacional. Tenemos claro a cuánto equivale la inercia como tal. La inercia es la interacción entre la masa
y el radio del cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta, muchachos, lo de la parte de la inercia, recordamos también mucho que hay tablitas, ¿cierto? Resulta que la inercia depende, muchachos, de con respecto a qué eje se está rotando el cuerpo, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, esférico, como es este caso, ¿sí? Y tengo que el eje de rotación va a estar pasando por la mitad o por el centro, pues, miren que yo tengo un momento de inercia o una inercia, pues, de rotación, ¿cierto? Eso es muy importante. Ahora, este R es la distancia entre la parte final, por decirlo así, del cuerpo y el eje de rotación. Listo. Miremos que para un cilindro macizo, para un cilindro hueco, para un cascarón cilíndrico, para un cascarón esférico, para una tablilla, para un tubo, tengo diferentes momentos de inercia con respecto a diferentes ejes de rotación. Eso es muy importante, esas tablitas por lo general, muchachos, ustedes se las van a dar, ¿sí? Ustedes se las dan para que sepan y lo tengan en cuenta. Si no se las dan, pues ustedes la pueden preguntar al profesor. El profesor, pues, obviamente se las va a decir. Usted no tiene por qué memorizarse eso, pues, del todo, ¿cierto? Eso es bobada. Ponerse uno a memorizar todo tipo de cosas también. Y complejo, pues, porque, pues, todos los temas, pues, uno que está viendo, y para tener también que memorizarse ese tipo de problemas y todo eso, pues, se hace muchísimo más complejo todo el asunto. Entonces, con respecto a los ejes de rotación, ¿cierto? Que ya lo tenemos claro, lo que pasa y que los ejes pues se ponen a rotar y toda esta cuestión. ¿Qué pasa, muchachos? Que en muchas ocasiones, o sea, háganme caso cuando yo les digo que en muchas ocasiones, yo voy a tener que cambiar el eje de rotación, literal. Yo voy a tener que cambiar el eje de rotación. Entonces, o lo tengo que cambiar o el cuerpo está cambiando con respecto a un eje que yo desconozco, o en un eje que no desconozco, sino que está rotando con respecto a un eje el cual yo no tengo establecido, por decirlo así, el momento de inercia como tal preciso en ese punto, por lo cual sale un teorema que creo que este es el de Steiner, ¿no? Creo que lo llaman así, ¿cierto? ¿Cierto? Ustedes no sé si fue que se los enseñaron así, no sé. ¿Cierto? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí. ¿Estoy equivocado o si es ese? Sí. Listo. Eso, que es el teorema de ejes paralelos. Yo siempre toda la vida lo he conocido así. La verdad, pues, berraco ustedes pues que memorizan el nombre del personaje que lo hizo. Pero ese teorema es muy importante porque ese teorema ustedes los van a sacar es un desenvale muy bueno. Y es con ese fin, con el fin de que si vos cambias el eje de rotación en otro punto del cual no tienes tabulado o no tienes establecido, lo puedes encontrar de esta manera. Por eso dice inercia en el punto P. Punto P, punto cualquiera. Literal, punto cualquiera. Entonces, ese teorema, miren, lo que me indica es
que esa nueva inercia con respecto a ese punto de rotación, ¿sí? Es igual a la inercia en el centro de masa más la masa que yo voy a poner a rotar con respecto a ese eje, multiplicado por la distancia entre el centro de masa y el eje nuevo de rotación. ¿Listo? Aquí igual está eso aquí establecido. ¿Listo? Aquí está escrito igual y todo. Entonces, me dicen, yo tengo una lámina de acero rectangular delgada que tiene lados que miden A y B, y una masa M. Use el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia de la lámina alrededor de un eje perpendicular al plano de la lámina y que pasa por una esquina de esta. Y que pasa por una esquina de esta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Recordemos, graficamos la lámina, ¿cierto? Que es lo que está aquí en el tablero. Dijimos que el centro de masa queda aquí, sus medidas son A y sus medidas son B, y colocamos el nuevo eje en este punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Dijimos, el IP, o sea, la inercia en el nuevo punto, está dada de la siguiente manera. Primero que todo, recordemos que esta ecuación yo necesito encontrar la distancia, ¿cierto? La distancia, ¿cómo la hallamos? Con un pitagorazo. Con un pitagorazo. Entonces, sabemos que la medida es A, sabemos que la medida es B, pues con un pitagorazo encuentro la distancia, que es encontrando esa hipotenusa. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Miren. ¿Sí ven? Entonces, encontrando a D, ya automáticamente yo voy a saber que la inercia, esto como es una lámina, muchachos, la inercia para una lámina rectangular que pasa por el centro de masa es esta inercia, que es la misma que tenemos acá, más la masa como tal de la lámina multiplicado por la distancia al cuadrado. Aquí la distancia, como es al cuadrado, recordemos que aquí me había dado en radical, pues se elimina el radical porque está al cuadrado. Y lo único que yo hago aquí es despejar o simplificar un poco la ecuación, ¿cierto? Bueno, simplifico sí la ecuación como tal. Recordemos que pues aquí llego, ¿saco qué? Saco factor común, ¿cierto? Y lo que me va a dar, muchachos, obviamente es esto que tengo acá, ¿sí? Entonces eso es importante para que sepamos, para que lo tengamos claro. Miren, si yo tengo acá, miren una cosa importante. Ustedes se preguntarán de dónde sale esto, ¿cierto? O no se preguntan eso. Ustedes se preguntarán cómo llegué hasta acá o qué. O no se preguntan eso o lo ven claramente. De tal manera que yo aquí lo que estoy diciendo es que el momento, la inercia, perdón, en el nuevo punto va a ser 4 veces la inercia en el centro de masa del cuerpo y salió. No es más. Pueden ver claramente cómo llegué hasta esa parte. O sea, la operación algebraica que hice para llegar hasta ahí, o no la ven. Sí, está claro. Perfecto.
Y simplemente saqué factor común, multipliqué por 4 y dividí entre 4 y sale. Y bueno, esa es la parte de los ejes paralelos. Hay una cosa importante también. ¿Cuál? Puede existir rotación y traslación en un movimiento eh, inercial, ¿cierto? ¿Cómo así que rotación y traslación? Sí, esto puede estar rotando y esto también se puede estar trasladando. Para este caso, cuando existe rotación y traslación, recordemos lo siguiente. No sé si teóricamente esto esté correctamente decirlo, ¿cierto? Pero en muchos de los problemas que yo he hecho durante todo este tiempo que he editado los talleres y también pues cuando vi la materia y he hecho pues diferentes ejercicios de todo este tipo de, de problemas, pues siempre cuando yo tengo una rotación y traslación, casi siempre muchachos, yo tengo una fricción. Existe fricción. ¿Quién me dice el por qué? Si no existiera la fricción, ¿qué pasaría? No habría traslación. Habría traslación, no hay rotación. Eso. Si no existe fricción, esto no estaría girando. Si no existe la fricción, eso solamente se está trasladando. ¿Y cómo está trasladando? Deslizándose. Solo habría un proceso de deslizamiento. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Sí. Listo. La condición de rodadura que mencionaba el compañero es esta. Que la velocidad lineal en el centro de masa es igual a la radio multiplicado por el W. No es más, no es más, no es más. Es eso. Listo. Esa es la condición de rodadura. Eh, que cómo va a ser, Juan, la energía cinética en el movimiento de rotación y traslación. Pues sencillo, si yo tengo velocidad lineal y tengo velocidad angular, pues obviamente tengo que incluir dentro de la energía cinética de rotación y traslación, tengo que incluir tanto la lineal como la angular, la rotacional. Si solamente tengo traslacional, pues solamente dejo la lineal. Si solamente tengo una rotación y no se está trasladando, que cómo en qué caso, Juan, podría haber solamente rotación pero no traslación en una polea. En una polea solamente yo puedo tener energía cinética rotacional, no más. Y sale para pintura. Que como es la conservación de energía para este caso, recordemos que como yo tengo una fricción, ¿cierto? Obviamente va a ser necesario tener esta conservación de la energía. Recordemos que las fuerzas no conservativas o los trabajos no conservativos, ¿cierto? Fuerzas no conservativas me hacen trabajos no conservativos y los trabajos no conservativos es igual a la energía mecánica. Es decir, los trabajos no conservativos van a ser igual a el delta de la energía cinética más el delta de la energía potencial. Eso es puro conservación de la energía, no más. Ejemplo, la polea de la figura 9.36 tiene 0.16 metros de radio y su momento de inercia es de 0.480 kilogramos. La cuerda no resbala en la polea. Use métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 4 kilogramos, para, bueno, justo antes de golpear el piso, ¿cierto?
Entonces, el radio es de 0,16 de la polea, ¿cierto? Y la inercia es de 0,48 kilogramos por metro cuadrado. Sabemos que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, ¿cierto? Entonces, como yo estoy aquí hablando de un sistema completamente, ¿sí? O sea, aquí solamente hablando de un sistema. ¿Qué pasa? Que va a haber una velocidad lineal y va a haber una velocidad angular, ¿sí? ¿Por qué, Juan, no le metes la fricción en este caso? No le pongo la fricción porque no se está trasladando tampoco. Solo está haciendo rotación. Cuando yo encuentro la fricción es porque está rotando y trasladando al mismo tiempo. Entonces, tengo energía potencial inicial, energía cinética inicial, potencial final y cinética final. Tengo mgh igual a un medio de la rotacional más un medio de la masa 1, que sería esta, multiplicada por la velocidad al cuadrado, que esa es la velocidad lineal. Entonces, miren, por transferencia literal, esta velocidad que lleva este bloque, ¿cierto? Es la misma que le está transmitiendo aquí por la polea. Entonces, esta es la velocidad lineal de la polea. Y la polea como tal está rotando con una velocidad angular. Listo. Sabemos que la altura inicial es de 5 metros, breve, y ya pues despejo, muchachos, y soluciono la cuestión. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta aquí? Ya me va a dar completamente. ¿Estamos claros, muchachos, o no? Y bueno, ese sería literal todo lo del tercer parcial.